chicas y chicos de quinto año básico. Continuando con la materia que vimos en la guía anterior, el día de hoy vamos a comenzar a aprender a comparar y redondear números hasta 9 cifras. Estos números que ya aprendimos llegan hasta la tercera división, que son números muy grandes, pero que no son distintos a los que ya hemos trabajado. Recuerda siempre estar revisando la materia anterior para poder trabajar esta, y cualquier cosa revisa la guía y el libro de matemáticas para poder complementar tu trabajo. El día de hoy vamos a aprender temas nuevos que continúan la materia anterior. Entonces, prepárate para ello y sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser comparar los números dígito a dígito. ¿Cuál es la clave aquí? Que debemos ir comparando siempre los dígitos de izquierda a derecha, viendo si son mayores o menores entre sí un dígito con el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de izquierda a derecha comparando. Si los dígitos son iguales, avanzamos a la siguiente cifra. Y si avanzamos a la siguiente cifra, vamos a encontrar en este caso que el 2 es mayor, no es mayor que el... Lo primero que vamos a hacer es aprender a comparar números más grandes. Si bien puede que tú recuerdes cómo comparar números más pequeños, la comparación aquí no es distinta a lo que ya sabías. Aquí vamos a llegar a números de hasta 9 cifras, por ende la comparación debe ser con mucho más cuidado para no cometer errores. Pero la regla sigue siendo la misma. Comparamos los dígitos de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Comparamos el número de arriba, en este caso, con el de abajo, siempre comparando el dígito de arriba con el de abajo, el mismo dígito con el mismo dígito. Si estos dígitos son iguales, saltamos al siguiente. Si son distintos, el dígito mayor nos va a permitir saber cuál es el número mayor. Si avanzamos, vamos a ir comprobándolo varias veces, pero al encontrarnos con el primer dígito distinto uno del otro, ahí dejamos de comparar. Da lo mismo lo que hagamos más hacia allá. Si llegamos a esta posición y encontramos dígitos distintos en cada número, basta con saber cuál es mayor para saber cuál es el número mayor. En este caso, el número de abajo tiene la centena de millón igual, pero el siguiente es distinto. Y podemos notar que el número de abajo tiene un dígito mayor, que es el 6. Por ende, el número de abajo es mayor que el de arriba. Si lo escribimos, podemos decir que el 125.477.688 es menor que el 164.352.931. Vamos a recalcar entonces esto, que debemos ir siempre de izquierda a derecha comparando dígito a dígito. Si los dígitos son iguales, pasamos a comparar los dígitos siguientes. Si es mayor, automáticamente dejamos de comparar y ya sabemos que el dígito de abajo, o el de la derecha en este caso, va a ser mayor que el de la izquierda. Al llegar a un dígito distinto y comparar cuál es mayor y cuál es menor, da lo mismo con los dígitos que vienen a la derecha de él. Quedamos ahí, porque si seguimos comparando vamos a perder tiempo. Con que encontremos uno distinto, basta y sobra. El siguiente tema que vamos a trabajar corresponde al tema del redondeo de números hasta 9 cifras. Aquí debemos tener en cuenta varias reglas que no debemos olvidar nunca, puesto que el cometer el error con alguna de estas reglas puede hacernos cambiar el resultado que obtengamos. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Primero, lo que debemos hacer es tomar el número que vamos a querer redondear. Redondear es llevar, por si no lo sabes, es llevar una cifra más llena de ceros, más redondeada con ceros que la que teníamos originalmente. Para ello, si queremos redondear, tenemos primero que elegir desde qué dígito vamos a redondear. En este caso, yo he elegido el número 2.136.455 y quiero redondear en este dígito, que es el dígito de las unidades de 1000. ¿Qué hay que hacer? Miramos el dígito que está justamente a la derecha de él, en este caso el 4. Si este dígito que está a la derecha del dígito que he elegido para redondear es mayor o igual que 5, el dígito elegido, o sea, el 6, aumenta en 1. Si el dígito que está a la derecha del que está la flechita es menor que 5, este dígito se mantiene igual. En este caso, el dígito para redondear es el 6. Vemos el que está a la derecha, que es el 4. El 4 es menor que 5. Por ende, el dígito que hemos elegido para redondear, es decir, el 6, se mantiene igual. Pero eso no es todo. Además, debemos hacer un nuevo paso que es muy importante. Luego de poder identificar que el dígito a la derecha del elegido es mayor o menor que 5, o igual que 5, y saber si es que el dígito elegido aumenta 1 o se queda igual, este paso que vamos a hacer ahora es muy importante.
todos los dígitos a la derecha del dígito elegido, independiente de que el dígito elegido haya aumentado de uno más o se mantenga igual, deben hacerse 0. Para nuestro ejemplo, como el dígito de la derecha del 6 de la unidad de 1000 es menor que 4, el 6 queda igual. Pero eso no evita que todos los números a la derecha del 6 se hagan ceros. ¿Qué significa esto? Que al redondear el número desde el dígito de la unidad de 1000, el 2.136.455 queda redondeado como 2.136.000. Entonces, muy importante, ubicarnos en el dígito que elegimos para redondear. Aumenta o se mantiene igual dependiendo de lo que pase con el dígito que esté a su derecha. Pase lo que pase con esto, aumente o no, todos los dígitos a la derecha del elegido tienen siempre que hacerse 0 para completar el redondeo. Si no haces esto, el redondeo no está completo, aumentes o no el dígito elegido. Otra cosa que nos puede ocurrir cuando tengamos que aumentar en un dígito, en una cifra, el número elegido para redondear, es que este dígito se nos pase de 9. ¿Qué quiero decir con esto? Observemos el número de acá. Tenemos el número 3.957.767 y lo queremos redondear en este dígito, en la centena de 1000. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos el dígito que está al lado. Por lo que recordamos, este dígito, como es igual a 5, hará que el 9 aumente en 1. Pero si lo aumentamos en 1, este se hace 10. Entonces, no podemos agregar un dígito extra al número porque cambiaría por completo. Entonces, ¿qué pasa? Este dígito se hace 10, pero como sabemos sumar, este se hace 0 y le sumará al siguiente un dígito más, como si tuviéramos guardada la reserva. Entonces, este 3, este número de acá, vamos a hacerlo con este color. Este aumenta en 1 porque este es mayor, en este caso igual que 5, entonces este sería 10, pero como no podemos colocar 10, guardamos 1 y se lo damos al que está a la izquierda, entonces quedaría como 4. Y como sabemos, como ya lo dijimos, todos los dígitos a la derecha del elegido se hacen 0, por ende, tenemos que al redondear este número a la centena de 1000, se dará paso y dará paso a que se transforme en 4 millones. Entonces, mucho ojo. Si nos llega a pasar que al redondear un número, este es 9, el número a redondear es 9 y debemos aumentarle 1, debemos cambiarlo por un 0 y sumarle 1 al dígito que está a la izquierda de él. Porque esto es como cuando sumamos y nos queda de reserva un 1. Todo lo anterior nos va a servir también para calcular lo que se llama la suma estimada. También puede ser con resta, pero partiremos con el ejemplo de la suma que es un poco más rápido de entender. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos primero redondear estos números eligiendo un dígito o que nos digan cuál dígito redondear y luego de redondeados los sumamos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros queremos hacer la suma estimada a la, podemos por ejemplo decir, a la centena de 1000. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, lo primero que hacemos, redondeamos estos números a la centena de 1000 y luego los sumamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La centena de 1000, en este caso es ese dígito, el 3, y acá es el 1. Debemos entonces calcular. Vemos el dígito a la derecha. El dígito a la derecha del 3 es mayor que 5. Por ende, este se transforma en 4. Y todos los dígitos a la derecha del redondeado se hacen 0. Más, vemos ahora el de acá. Vemos el 1, que es el dígito de la centena de 1000. Vemos el que está a la derecha de él. Como es menor que 5, el 1 queda tal cual y todos los dígitos a la derecha de él se hacen 0. Redondeamos los dos números que estamos trabajando. Por ende, nos falta solamente sumarlos. 400.000 más 100.000 nos da 500.000. Entonces, como podemos observar aquí, la suma estimada, redondeando a la centena de 1000, va a ser 500.000. ¿Por qué? Redondeamos este número a la centena de 1000 y nos dio 400.000. Redondeamos este número, nos da 100.000. Los sumamos y la suma estimada es 500.000. Aquí la clave es fijarnos bien siempre qué dígito nos están pidiendo redondear para hacer la suma estimada. Si nos cambiamos de dígito, la suma estimada no va a ser igual. ¿Qué quiero decir con esto?
que si yo hubiese redondeado en la centena, no habría sido lo mismo. Si hubiese redondeado en la unidad de 1000, en la unidad, etc., no habríamos obtenido la misma suma estimada. Por ende, siempre fíjate en qué dígito te están pidiendo hacer esta suma estimada. Entonces, para ir terminando la clase, recordemos cosas importantes que vimos el día de hoy. Primero vimos lo que era comparar números. Siempre que hagamos la comparación de números, debemos realizarla de izquierda a derecha, partiendo del dígito más grande hacia los dígitos más pequeños, siempre comparando el mismo dígito con el mismo dígito. Si estos son iguales, avanzamos al dígito a la derecha. Si estos son distintos, el dígito mayor nos va a indicar cuál es el número más grande. Cuando encontremos un par de dígitos distintos, dejamos de comparar hacia el lado, porque ya no vale la pena. Con que hagamos una pura comparación, basta y sobra. Recordando que esa comparación siempre debe hacerse cuando los números sean distintos en el dígito que nos ubiquemos. Si no lo es, debemos saltarnos. Recordamos, chiquillos, por otra parte, lo que vimos con el redondeo. Recuerden siempre que al redondear deben fijarse en el dígito que eligieron y fijarse el que está a la derecha de él. Si está el que está a la derecha de él, si es mayor o igual a 5, el dígito elegido aumenta en 1. Si el dígito a la derecha del elegido es menor que 5, el dígito que elegimos, el dígito para redondear, queda igual, no sube ni baja nada. En cualquiera de los dos casos que hagamos un redondeo, todos los dígitos a la derecha de lo que hemos redondeado deben hacerse 0 siempre, si no el redondeo no está completo. Y recuerden que esto mismo nos va a servir para hacer lo que nosotros conocemos como suma estimada. Si apareciera en la guía, en las actividades, una resta estimada, el ejercicio se hace exactamente igual. Redondeamos fijándonos en el dígito que nos pidan y luego de redondear los números vamos a hacer el cálculo de la suma o la resta estimada. Bien, chiquillos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro toda la materia que hemos visto. Cualquier cosa puedes volver a revisar este video y cualquier duda puedes hacer en los comentarios de este video. Recuerda que además debes hacer las actividades del libro de matemáticas que podrás encontrar en las páginas de la descripción de este video. O también en la página del colegio donde estamos subiendo todas las guías semana a semana, puedes encontrar las páginas que deberás realizar del cuadernillo de matemáticas. Recuerda estar siempre atento a nuestras redes sociales del colegio y también estar atento a nuestro canal. Suscríbete al canal de YouTube que estoy ocupando, activa la campanita para que estés al tanto de todos los videos de matemáticas que estemos subiendo. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!